Tenemos que enunciar el teorema del valor medio y de Lagrange, y luego lo tenemos que aplicar a esta función dentro de ese intervalo. Teoría, primero. Teorema del valor medio, ¿qué dice? Pues si tenemos una función f de x que cumpla dos condiciones, que sea continua en el intervalo a-b cerrado y que sea derivable en el intervalo abierto a-b. Si cumple esas dos condiciones, existe al menos un punto C que pertenece al intervalo a-b abierto, tal que cumple la siguiente condición. F' de C es igual al valor de la función para B menos el valor de la función para A dividido B menos A. Vamos a entenderlo con el dibujo. Tengo aquí dibujada una función f de x que cumple justamente las dos condiciones. Continua, veis, trazo sin interrupción, y derivable, no tiene punto anguloso, sino que tiene, en cada punto se le puede trazar su tangente. Tomamos un intervalo A y B. Y en ese intervalo AB vamos a ver los elementos de la fórmula del teorema del valor medio. B menos A es esta distancia, porque si todo esto es B y esto es A, pues lógicamente B menos A tiene que ser esto. Y el valor de A tiene un valor de la función f de A, y para el extremo superior del intervalo B, pues también existe un valor f de B, la imagen de B. Entonces, f de B menos f de A, igual que antes con el eje X, pues aquí con el eje Y podemos decir que es esta distancia. Bien. Entonces, si f de B menos f de A es esto y B menos A es esto, pues si unimos este punto con este, tengo aquí un triángulo y aquí tengo un ángulo que puedo llamar alfa. Entonces, lo que tenemos en este cociente no es ni más ni menos que la tangente de alfa. Por la tangente de alfa, recordáis, es el cateto opuesto, que es f de B menos f de A, dividido por el cateto contiguo, que es B menos A. O sea que eso es la tangente del ángulo. Bueno, pues ahora vamos a buscar un punto de la función, tal que en ese punto se pueda trazar una tangente que sea paralela a esa recta que ha unido los dos puntos de la función. O sea, una recta tangente paralela ahí, pues sería por ese punto, más o menos. Son paralelas, es decir, esta recta y esta pues son paralelas. Entonces, claro, nosotros sabemos que el valor, bueno, y el ángulo que forma la recta tangente con el eje X, pues ese ángulo también es alfa, porque al ser paralelas, entonces nosotros sabemos que el valor de la derivada, bueno, no he puesto el punto, este es el punto que estoy buscando, el punto C, tal que su tangente sea paralela a la otra línea. Entonces, nosotros sabemos que el valor de la derivada de una función en un punto es igual al valor de la tangente, de la recta tangente que forma con el eje X. Es decir, aquí tendríamos que esto es igual. Por lo tanto, entendemos cómo se pueden igualar las dos. Si de esta expresión despejo f de B
menos f de a, pasando el denominador a multiplicar, pues me queda ya el teorema del valor medio. Bueno, ¿qué es entonces el teorema de Lagrange? Pues el teorema de Lagrange simplemente es una variante que me dice si a lo llamo x y b lo llamo x más un incremento, que llamamos h, pues lógicamente b menos a de la fórmula va a ser h, porque x más h menos x pues es h. Entonces podemos escribir el teorema del valor medio de la siguiente manera. F de, en lugar de b pongo, de x más h, es decir, de la función de x más un incremento, menos el valor de la función para x es igual a b menos a, que hemos quedado que es h, por f' de ese punto intermedio. Y ese punto intermedio lo puedo expresar como x más, claro, más h no, más un poquito menos de h, pues más un valor que está comprendido entre 0 y 1 de h, o sea, 0, algo h. Es decir, sería 0 menor que teta menor que h, para que el punto quede dentro del intervalo. Y esto es una manera de enunciarlo distinto, que es entonces cuando se llama teorema de Lagrange. Bueno, pues ahora vamos a la práctica. Vamos a aplicar este teorema de valor medio a esta función en este intervalo. Hacemos un poquito de sitio y copio aquí la función f de x, ahora ya es 2x seno de x, 2x más seno de x. Vamos a ver todos los elementos, como el intervalo es el 0pi, pues en primer lugar, f de b, pues f de pi, y f de pi es 2pi más seno de pi. Seno de pi es seno de 180, que es 0, por lo tanto es 2pi. F de a, f de 0, pues donde ponga x pongo 0, 2 por 0, más seno de 0, y eso me queda 0. De manera que ya tendríamos f de b menos f de a. Ahora, b menos a, pues b menos a es 2pi menos 0, que es 2pi. Y ahora necesito la derivada f' primero de x, y luego ya buscaremos el punto c. F' de x, derivo 2x, la derivada es 2, más derivada del seno, que es el coseno. Entonces, f, ya pongo el teorema de valor medio, f' de c es igual ¿a qué? Pues todavía no sé cuánto vale c, 2 más coseno de c es igual. Y en el numerador ponemos f de b menos f de a, es decir, sería 2pi menos 0. Y en el denominador b menos a, que es 2pi. Entonces, aquí me he equivocado yo, claro, porque el intervalo es 0pi, por lo tanto es pi, vamos a ver, pi menos 0, claro, eso sí. Entonces ahora tenemos pi menos 0, que es pi. Bien, seguimos. Esto es 2. Bueno, pues ahora voy a despejar la c y voy a sacar el punto intermedio. 2 más coseno de c es igual a 2, de donde coseno de c es igual a 0,
y el ángulo cuyo coseno vale 0, pues es pi medios. Veis que es un punto que está justo entre medias de 0 y pi. Y esto sería el teorema del valor medio.